Buenos días, un placer estar aquí con todos, con todas. Me gustaría comenzar diciendo que soy maestro por vocación. Como muchos de los que estáis en esta sala, en este encuentro AMI, he tenido la suerte de trabajar en primaria, también en secundaria y desde hace ya 3 décadas en la universidad. Desde mi cátedra de la universidad me acompaña un grupo de profesores, de colegas, de investigadores que me han enseñado a comprender de una forma rigurosa, sistemática, los complejos procesos comunicativos y educativos que viven hoy nuestros niños y también nosotros como usuarios de la comunicación. Desde siempre, desde mis primeras épocas como maestro novel, incluso en la época de estudiante universitario, tuve una preocupación especial casi una obsesión, por cómo transformar las escuelas, cómo hacer que pudiéramos actualizarnos y responder a los retos que nos planteaba la sociedad, para de alguna forma hacer ciudadanos más críticos, más responsables, más autónomos, más conscientes de los retos y también de las grandes incoherencias y riesgos que tienen hoy día en la sociedad y los medios de comunicación. Todos somos conscientes de que nuestro mundo está cambiando y está cambiando mucho y lo hace de una forma muy precipitada y acelerada, casi convulsa, y el tiempo pasa muy rápido y de alguna forma nos cuesta a veces comprender todos estos cambios porque son a veces vertiginosos. Asistimos a una pandemia global, una guerra en Europa, un cambio climático acelerado y progresivo, una real amenaza nuclear y al mismo tiempo asistimos también a una profunda transformación de los valores, de nuestras formas de compartir, de vivir, de trabajar, de entender el ocio. Todo eso está cambiando y de forma muy acelerada. Pero ¿cómo viven nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas todos estos profundos cambios en sus etapas formativas, todavía mentes plásticas, que todavía no tienen capacidad ni experiencia para de alguna forma tomar distancia de esa realidad? ¿Cómo procesan estas complejas paradojas del mundo que les ha tocado vivir? Yo creo que ante esta nueva realidad tenemos que aprender cómo reaccionar desde y con la educación. La educación es un arma fundamental y tenemos que emplearla para ello. Un educomunicador, colega y amigo, Joan Ferrés, dice en uno de sus libros que el peligro de la escuela es que forme para una sociedad que ya no existe, porque ese es un riesgo real, preparar a las nuevas generaciones a una sociedad que ya no la es, que hoy día la sociedad del futuro es el presente. Y, por tanto, hemos de reflexionar si la función básica de la escuela es la formación de ciudadanos, de ciudadanas, cómo podemos hacer eso para que realmente podamos formar personas con capacidad para desenvolverse de una forma autónoma, responsable, crítica, creativa, que yo creo que son las grandes dimensiones que tiene que plantearse la escuela, al menos en su sector básico. Y, sobre todo, cómo podemos hacerlo, porque realmente parece que todos coincidimos en esos grandes objetivos, pero después la plasmación en los currículum, en el diario, cuesta mucho trabajo. Vivimos y asistimos a unos medios de comunicación clásicos que todavía están presentes en nuestras vidas, la prensa, la radio, el cine y especialmente la televisión, que tiene todavía muchos usuarios y tiene un poder de influencia social bastante importante. Pero también es verdad que cada vez están más presentes en nuestras vidas los medios emergentes, Internet en todas sus expresiones, no solamente las redes sociales, no olvidemos los videojuegos, las plataformas de streaming. Todo ello han trastocado nuestro concepto tradicional de entender el aquí y el ahora. Realmente las coordenadas espaciotemporales están saltando por los aires. Hoy hablamos ya de los instagramers, los youtubers, los influencers, los consumidores, pero también los prosumidores y generadores de contenidos. Todo eso está transformando radicalmente nuestro modo de vivir y de pensar y de actuar en todos los contextos, ¿no? Vivimos y, por tanto, estamos viviendo una sociedad que podríamos definir como la sociedad de las pantallas. Las pantallas, el smartphone, el móvil, es el término quizás que converge todos estos contenidos comunicativos y mediáticos que nos toca vivir, ¿no? Asistimos, por tanto, a una pandemia global, pero no olvidemos también, asistimos a una infodemia, es decir, a una información que está por doquier y que a veces nos cuesta procesar y comprender. Los expertos hablan ya de la infosicación, es decir, de la catarata informativa a la que estamos sometidos. De manera que a veces se mezcla la realidad real con la realidad virtual,
De manera que toda esa realidad mediada, incluso mediatizada, nos crea sensaciones difíciles de interpretar todos los días, ¿no? Pero es verdad que no nos podemos ser negativos. Tenemos que plantearnos que tenemos que comprender y que tenemos que entender los mensajes y las interacciones que tenemos con los medios. Y desde esa perspectiva, en nuestro grupo de investigación, en las 2 últimas décadas, hemos hecho muchas investigaciones para intentar comprender estos complejos procesos, ¿no? Conceptos como la brecha digital, el analfabetismo audiovisual que tenemos en muchas de las capas poblacionales y, sobre todo, la necesidad de comprender las competencias comunicativas, los filtros, las herramientas que tenemos que desarrollar para enfrentarnos, mejor para afrontar los medios de comunicación de una manera cabal e inteligente, de manera que estos se conviertan en instrumentos importantes en nuestras vidas. Consumimos mensajes, producimos interacción de forma convulsiva y masiva. Cada vez asistimos más a mundos paralelos que nos acompañan y que se mezclan la realidad real, como decíamos antes, con la realidad mediatizada, conviviendo de forma simultánea. El metaverso, ese concepto nuevo que se ha integrado ya en nuestra vida, es una realidad que puja por entrar y de alguna forma desdibuja esa realidad y esa virtualidad en un mundo envolvente 3D, lo hemos visto antes con las gafas virtuales, y también en interacciones inteligentes en 5G. Si llega ya el 5G, el Internet de las cosas, que cada vez nos hará pues, tener más dispositivos en nuestra vida. Lo que nos tenemos que plantear hasta qué punto estamos cualificados para interpretar de forma cabal e inteligente, como decía antes, todos estos dispositivos. Es cierto que la pandemia hemos descubierto muchas bondades de las TIC en la educación, es cierto, pero también es cierto que solo si se hace un buen uso de ellas. Porque a veces las tecnologías también generan sombras y generan frustración y discriminación cuando no se hace un buen uso de ellas. Disponemos de muchas herramientas nuevas, la gamificación, los MOOCs, la realidad virtual, la educación invertida, conceptos que antes no existían en nuestras vidas, pero que requieren una formación específica y un reciclaje profundo y constante, porque los maestros y los profesores, no lo tenemos que olvidar, no solamente somos usuarios de estos medios, también somos mediadores ante nuestros niños, ante nuestros jóvenes y muchas veces incluso también ante sus padres y sus madres, ante las familias. Por ello es tan trascendental la educación mediática para todos y para todas. Yo creo que todos los sectores sociales necesitan la educación mediática como una estrategia básica en sus vidas. Niños, jóvenes, adultos, también personas mayores que tienen mucho tiempo de ocio y necesitan ese apoyo de nosotros. Por tanto, la alfabetización mediática y comunicacional también es una obligación para los profesores que nos formamos en otra sociedad y que ahora necesitamos más que nunca esa formación, y también en los comunicadores. Hicimos un estudio en I+D hace unos años y demostramos que incluso la formación de los comunicadores en educación mediática era bastante escasa. Los medios nos ofrecen múltiples posibilidades, pero también nos ofrecen muchos riesgos y, por lo tanto, es necesario que seamos capaces de afrontarlo de una forma inteligente. Y la mejor forma de afrontarlo, no lo podemos olvidar, es la educación, lo que nosotros llamamos educomunicación. Bien, y desde este punto de vista es muy importante contar con las escuelas, con las familias y con los medios de comunicación, porque estos son los 3 sectores básicos que pueden afrontar esto de una forma inteligente. Desde el ámbito de la comunicación, esta iniciativa de Mentes AMI, desde mi punto de vista, es un proyecto global de educación mediática, de alfabetización mediática, que puede ser un punto de partida importante y, por tanto, agradecido a la Fundación, al Grupo A3 Media, porque creo que es una apuesta decidida, importante y de futuro, y la respuesta está aquí con tantos profesores, tantas profesoras y maestros y maestras que han venido a acompañarnos. Para la formación de profesores, el currículum Alfamé, un material que tenéis en la documentación que os hemos entregado, es un buen material de inicio, porque hay que tener una formación básica para responder a estos retos comunicativos que tenemos. Y desde ese punto de vista, los módulos y las unidades que incorpora este material nos va a permitir conocer un poco más los lenguajes comunicativos, las plataformas y tecnologías digitales, las estrategias narrativas que emplean estos nuevos roles de interacción que nos están exigiendo, y también ese concepto de ciudadanía digital, participativa y responsable que hemos empezado a construir y que
que tan necesaria es. También se incluyen en este material propuestas para analizar y comprender la comunicación mediática, los riesgos y oportunidades de Internet, porque no solamente Internet tiene riesgos, también tiene muchas oportunidades que tenemos que descubrir, y también esas amenazas, el ciberacoso, las fake news tan mencionadas y tan importantes hoy día, estos temas que preocupan a diario y que de alguna forma necesitan nuestro estudio, nuestra comprensión, porque como decíamos, no solamente somos usuarios, también somos mediadores y tenemos una responsabilidad social muy fuerte en este campo. En el contexto familiar, los padres y las madres también requieren de nuestro apoyo y de nuestro estímulo. No hay que olvidar que los consumos básicamente se hacen en los hogares. Los consumos mediáticos, videojuegos, consumo de televisión, Internet, se hace especialmente en las familias. Y por ello es necesario que los padres sean conscientes de las múltiples posibilidades que tienen los medios, pero también de sus múltiples amenazas. Desde ese punto de vista hay que enseñarles a comprender estos lenguajes de una forma práctica, de manera que ellos puedan entender los riesgos que tienen para la intimidad del menor, el sharing tan hablado hoy día, los riesgos que tiene de compartir abiertamente contenidos y las huellas digitales que eso va dejando. También entender el uso y el abuso de los videojuegos, algo que puede aportarle mucho en su vida, pero al mismo tiempo también tiene muchos riesgos. Y, cómo no, el tema de la seguridad digital. Otro tema fundamental y estratégico que tenemos que desarrollar en nuestras aulas, con reflexión, con comprensión, entendiendo empáticamente a nuestros alumnos, porque muchas veces ellos tienen incluso más contenidos que nosotros, porque al final hoy día ya la escuela no es una enciclopedia, es un espacio de reflexión donde tenemos que compartir con nuestros adolescentes, con nuestros niños y enseñarles a descubrir toda esa realidad, ese complejo mundo que a ellos les ha tocado vivir. Ellos de forma más focalizada que nosotros, pero también nosotros como adultos con experiencias mucho más sólidas que nos permitirán afrontar esto de una forma positiva. Al final se trata de vivir con los medios, de convivir con ellos, porque la opción de no vivir es prácticamente imposible. En suma, el reto de la alfabetización mediática es formar a las audiencias, es decir, a ciudadanas y ciudadanos críticos, creativos, consumidores responsables de la televisión, de los nuevos medios, de los dispositivos, de las plataformas, desarrollando estrategias de reflexión, muy importante, y habilidades, especialmente habilidades instrumentales, enseñar valores, actitudes. Hoy día no todo pasa por lo cognoscitivo, como todos sabemos. Por tanto, hay que hacer esa apuesta importante por el pensamiento crítico y por la creatividad. Más que receptores pasivos, más que nunca necesitamos consumidores activos, prosumidores inteligentes, que sean capaces no solamente de consumir, sino también de producir de forma responsable. Y por ello necesitamos a la escuela. La escuela sigue siendo un foro imprescindible en su amplio concepto de escuela, no solamente de primaria, sino también hasta la propia universidad es un espacio de formación. Necesitamos maestros y maestras apasionados, motivados, vocacionales, que crean que la educomunicación es una apuesta necesaria e imprescindible para que la escuela, como decíamos antes, no mire al pasado, mire al futuro, que es hoy ya presente. Y, por tanto, ahí os necesitamos a todos y a todas. Adelante y ojalá este encuentro sea un encuentro de reflexión que nos impulsa a todos a hacer muchas cosas porque lo necesitamos y lo necesitan también las familias y nuestros chicos y adolescentes. Gracias.